Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro González, miembro del Departamento Técnico Comercial de Agrinova, y es un placer darle la bienvenida a esta charla técnica sobre estrés hídrico y manejo de bioestimulantes para combatir esta situación y mejorar el estado del cultivo y de la cosecha. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Alberto Bonilla para que empiece esta charla y podamos disfrutar y aprender todos un poquito cada día. Un saludo y disfruten de la misma. Muy bien, muchas gracias Pedro por la presentación. Gracias también por ese anuncio en primicia de ese próximo vídeo. Y bueno, como habrán visto, pues la verdad que personalmente les recomiendo que estén atentos a ese canal de YouTube porque el vídeo completo va a ser muy interesante y van a ver resultados bastante sorprendentes y que seguramente sirvan de utilidad, así que estén atentos, ¿vale? Sin más dilación, entramos ya en lo que sería nuestra charla de hoy. Nuevamente agradecer a todos los participantes por estar una vez más con nosotros y la verdad que hoy nos toca un tema que resulta bastante de interés, sobre todo en la época en la que estamos y en los últimos años, porque estamos viendo como la disponibilidad de agua en algunas zonas de los territorios pues cada vez es un poco más escasa y también junto a los cambios bruscos climáticos, pues estamos viendo como zonas donde antes llovía más, ahora llueve menos y en definitiva pues la cantidad de agua para aportar o suministrar, cubrir las necesidades de nuestros cultivos en algunas zonas cada vez es un poquito más difícil y se dan casos de situaciones con estrés hídrico, ¿de acuerdo? Así que hoy nos vamos a centrar en este apartado, hablaremos un poquito general sobre algunos factores que influyen en que se dé finalmente ese estrés hídrico en nuestras plantas, en nuestro cultivo. Veremos algunas herramientas que son de gran utilidad y que nos pueden venir muy bien para reducir o minimizar esos daños y esas consecuencias negativas. Y también finalmente veremos algunas experiencias con algunas herramientas con resultados bastante interesantes y sorprendentes que podrán ver ustedes y apreciar. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación voy a empezar con la presentación. Y bueno, pues como decía, sabemos que el agua es fundamental para todos los seres vivos, ¿verdad? Entre ellos, pues también para las plantas. En las plantas la utiliza mayoritariamente en procesos físicos como disolvente, también vamos a encontrarla en nuestros cultivos como para mejorar la estructura, la turgencia de las estructuras vegetales, porque se acumulan las vacuolas. Y en definitiva, pues es un recurso fundamental y esencial, importante para nuestros cultivos. ¿Qué supone esto? Pues que se puede considerar que una cantidad limitada o excesiva de agua puede constituir un inductor de situaciones adversas o estresantes. ¿De acuerdo? En este caso hoy nos vamos a centrar cuando tenemos una cantidad limitada, es decir, cuando tenemos un déficit hídrico y por tanto es el factor o puede ser la causa de que tengamos finalmente un estrés, ¿de acuerdo? Si continuamos, la verdad que podemos diferenciar diferentes factores que van a influir en que finalmente se dé ese déficit hídrico tanto en nuestro suelo como en nuestras plantas, en nuestros cultivos. La primera de todo, pues sería obviamente el suministro de agua. Al final, si no tenemos ese aporte de agua que podemos suministrar, que debemos suministrar al cultivo y que necesita, pues obviamente va a entrar vamos a encontrar un déficit hídrico, ¿de acuerdo? Pero también hay algún otro factor, como puede ser el ambiente, donde, por ejemplo, pues si tenemos altas temperaturas durante mucho tiempo, va a hacer que las plantas, la transpiración aumente muchísimo, entonces exceda la pérdida de agua a través de la transpiración, exceda a la toma de agua. En ese momento es cuando encontramos ese déficit hídrico. Por ejemplo, también factores ambientales como el viento también va a influir en que la pérdida de agua por parte de las plantas también sea mayor. ¿De acuerdo? Otros factores como por ejemplo la salinidad, a veces no
atendemos o no hacemos tanto caso a nuestro suelo, pero si tenemos un suelo medianamente salino donde la concentración de sales empieza a aumentar, la capacidad de absorción por parte de la planta del agua que puede estar disponible en el suelo se complica porque sabemos que el agua va de concentraciones mayores a menores. Cuando aumentamos la concentración de sales en nuestro suelo, al final estamos generando lo contrario, que la planta pierda agua y sea mucho más difícil de absorber ese agua en nuestro suelo, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente se daría un déficit hídrico, ¿de acuerdo? La clave al final, como podemos ver en la pantalla, es que la planta va a seguir eh, su forma natural mediante la realización de la transpiración, que es el intercambio gaseoso a través de los estomas, ¿de acuerdo? De las hojas, y en ese proceso permanentemente pues va a perder agua, ¿de acuerdo? Si no suministramos o no tiene la capacidad o la disponibilidad de tener el agua para tomarla en suficiente cantidad para compensar lo que ha perdido, es cuando entraremos en problemas de déficit hídrico. ¿De acuerdo? Así que este aspecto, este proceso fisiológico va a ser bastante importante y fundamental a la hora de entender el déficit hídrico. ¿Vale? Bien, consecuencias del déficit hídrico tanto en suelo como en planta que puede causarnos esta situación. Pues por ejemplo, si hablamos del suelo, disminución de la vida en el suelo. Al final, si no tenemos agua, si no tenemos un mínimo de humedad, la vida de la microbiota que normalmente que deberíamos de tener en nuestro suelo va a ser muy complicada y al final, si se da a lo largo de mucho tiempo con gran frecuencia, pues encontraremos finalmente suelos semidesérticos o desérticos que van a complicar muchísimo el poder utilizarlos como terrenos agrícolas, ¿verdad? También, por ejemplo, pues si encontramos un déficit hídrico, vamos a ver en nuestros cultivos, en nuestras plantas, una reducción de agua en los tejidos, en las paredes celulares, es decir, vamos a encontrar una planta deshidratada, tal cual, también se reducirá el crecimiento y se reducirá la eficacia fotosintética. Al final, estas consecuencias hacen que el rendimiento y el desarrollo óptimo del cultivo pues sea bastante complicado de ser eficiente, ¿de acuerdo? Y otro aspecto también importante relacionado con el suelo es el aumento del contenido de cloruro sódico en el suelo cuando hay un déficit hídrico en el mismo, ¿no? Porque sabemos que si no hay agua para facilitar el drenaje y el lavado, finalmente mediante la evapotranspiración, al final el agua va a ir evaporándose y las sales van a ir subiendo a superficie, ¿de acuerdo? Aumentando el contenido de cloruro sódico y haciendo pues que también sea más complicado el poder utilizar este tipo de suelo, este tipo de terreno para nuestro uso agrícola, ¿no? Para nuestros cultivos, ¿vale? Sin embargo, ante este estrés hídrico, por estos factores y todas estas consecuencias, la planta de forma natural pues tiene unas respuestas para intentar por sí misma reducir los daños y las consecuencias negativas que causa este déficit hídrico, ¿no? Este estrés hídrico. Entre ellas, por ejemplo, una resistencia cuticular, ¿vale? Esto básicamente significa que sabemos que la cutícula es una capa que se encuentra en el tejido vegetal, que dependiendo del grosor va a permitir que la pérdida de agua a través de la transpiración sea mayor o menor. Entonces la planta cuando hay un déficit hídrico intenta acumular o aumentar la cantidad de sustancias cereas en esta cutícula, haciendo que sea mucho más difícil la pérdida de agua a través de la hoja por la transpiración. ¿De acuerdo? Esto sería un mecanismo de los que actúa cuando se da un déficit hídrico. También la regulación estomática, obviamente, sabemos que a partir de los estomas, como hemos visto, se da esa transpiración, ese intercambio gaseoso y en consecuencia esa pérdida de agua, pues también la planta en esos momentos va a intentar que la apertura de los estomas sea mucho más reducida, por tanto, intentar reducir la pérdida de agua por parte de la planta, ¿vale? En el mismo sentido, la reducción del área foliar va en el mismo sentido, ya que al tener menor área foliar, la cantidad de hoja
que está transpirando va a ser menor y por tanto la pérdida de agua también debería de ser menor y como respuesta a este estrés hídrico la planta actúa así, ¿vale? Incremento del contenido de prolina también es un factor bastante importante porque la verdad es que la síntesis de aminoácidos de prolina se da de forma bastante rápida, de forma natural, cuando la planta detecta un estrés hídrico y es una de las primeras señales que la planta muestra para intentar combatir ese estrés hídrico, básicamente para la formación de proteínas con una función antiestrés. ¿De acuerdo? También de forma natural va a intentar el almacenamiento de agua y el crecimiento radicular forzado de las raíces en búsqueda de zonas con mayor humedad para obtener ese agua cuando hay una necesidad. ¿De acuerdo? Al final, todo esto que implica que de forma natural la planta puede intentar responder, pero si nosotros tenemos un cultivo agronómico donde queremos obtener el máximo potencial genético que nos pueden dar para obtener, obviamente, el máximo rendimiento productivo, al final en este tipo de situaciones la planta va a estar plenamente centrada en corregir o disminuir ese estrés. ¿De acuerdo? Por tanto, todas las funciones van a ir implicadas ahí y toda la energía va a ir dirigida a reducir o cambiar esa situación, ¿vale? Esto implica que procesos fisiológicos como puede ser la floración o o la formación de los frutos van a estar muy comprometidos a que se desarrollen correctamente, ya que toda la energía y todos los procesos fisiológicos van a estar centrados a resolver ese estrés, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, en esos momentos, y esta es la parte importante, es cuando podemos apoyar a nuestro cultivo con diferentes herramientas, diferentes bioestimulantes que van a permitir, pues, por ejemplo, que el contenido de prolina, si lo suministramos, lo tenga disponible y no tenga que hacer un gasto extra de energía para la síntesis de ese aminoácido. Que, por ejemplo, la energía que está gastando podamos suministrársela de forma exógena. En fin, definitiva, varias claves que nos pueden apoyar muchísimo a que la planta no sufra tanto, salga de ese estrés y que nuestros cultivos se desarrollen correctamente, ¿de acuerdo? Buscando el máximo potencial, que es lo que queremos, ¿vale? Así que en este apartado va a entrar mi compañero Juan Jesús León, donde os comentará algunas herramientas muy interesantes y cómo actúan concretamente en algunos de los apartados que comentaban y las bondades que tienen para mejorar y paliar este tipo de situaciones que podemos encontrar en nuestros cultivos agrícolas, ¿vale? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues la verdad que, como bien decía mi compañero Alberto, creo que nos encontramos en una charla de gran envergadura y de un compromiso por nuestra parte íntegro de solucionar esta gran problemática. Vamos a hablar de un bien en escasez y algo a repercusión a nivel mundial, donde estamos viendo que cada vez los daños causados por sequía y temperaturas extremas, en este caso vamos a hablar ahora de alta temperatura, eh, está provocando muchos daños y pérdidas en la cosecha paulatinamente y el problema es que esto va creciendo. Desde hace muchos años, la multinacional de Agrinova, como fabricante y empresa de investigación, sabíamos que estos daños iban a venir. Entonces, intuitivamente, pues empezamos a trabajar desde el departamento técnico y desde el departamento de investigación en conjunto con el departamento químico a intentar ya paliar los daños causados por estos problemas bióticos con herramientas de eficacia y gran solución contrastada a día de hoy, ¿no? Para ello, hoy os vamos a ofrecer productos de la gama Energisoy, de la enmienda única de Búfalo, de la gama Búfalo, centrándonos en Búfalo Solid, la gama Minogreen 75 y en esta vamos a excluir un poco, no, más bien por tiempo, no por beneficio, ¿no? De la gama Series S que también tiene gran importancia para regular la transpiración.
sin más, recordando la diapositiva anterior que mi compañero Alberto estaba hablando, aquí vamos a centrar los principales problemáticas y estos 6 puntos son los que vamos a guiar un poco estas 3 referencias en cómo podemos responder a este estrés, ¿no? ¿Vale? Empezamos por Energisoil, como bien estaba comentando mi compañero hace unos minutos, ¿vale? Partimos de suelos que la tasa enzimática del suelo, la microbiota en general, va a tener unas pérdidas notorias, ¿no? Entonces, un suelo con un déficit enzimático en la microbiota, la capacidad de intercambio de nutrientes y agua y capacidad de retención en el agua también la vamos a ver afectada. Por eso sacamos productos como Energisoil. ¿Para qué? Para aumentar la actividad enzimática de nuestro suelo, aumentando la descomposición de materia orgánica para pasar mayor cantidad de nutrientes y agua a nuestra planta, y al aumentar la descomposición de la materia orgánica vamos a aumentar el volumen de agua que se aproveche mejor para pasar a disposición por las raíces. Una de las peculiaridades de Energisoil, ¿vale?, en las que más nos centramos, porque aparte de tener una gran incidencia sobre aumentar la nivel enzimática del suelo, vuelvo a repetir para que quede claro, también nos va a presentar 2 beneficios más en el caso de situación de luchar contra un efecto abiótico, ¿vale? En la planta 1 es el efecto osmoprotector. ¿A qué me refiero esto? Que ante una erosión por viento o elevada de temperatura o déficit, lo que hace la planta es retiene mayor cantidad de agua en las células de la hoja, ¿vale? Protegiendo el impacto de temperatura bien extremo, tanto de frío como de calor, ¿vale? Como en el aire, lo que hace la planta es retener el agua en las células de la planta, ¿vale? Mi compañero Alberto también comentaba de que una planta con un déficit hídrico merma la reacción de la fotosíntesis de la planta. Aquí lo que va a aumentar la capacidad para realizar la fotosíntesis. Ya tenemos 3 aspectos generales que nos va a proporcionar Energisoil. Uno es aumentar la cantidad de actividad enzimática en el suelo, de nuestra microbiota generalizándolo todo, ¿vale? Para reforzar el contenido y la cantidad de descomposición de materia orgánica, ¿vale? Para aprovechar la materia orgánica, sabemos que va a retener mejor la humedad en el suelo y pasará a disposición de las raíces. La segunda peculiaridad que estaba yo hablando, el efecto osmoprotector, ¿vale? Que es retener el agua en las células de la hoja. En este momento nos regula también la transpiración, impide el déficit de calcio en la planta también, ¿vale? Y el impacto tanto a alta o baja temperatura, la planta no se va a ver tan afectada al retener el agua en las células y incrementa la actividad de la capacidad fotosintética en la planta. 3 peculiaridades que se las vamos a atribuir a Energisoil, que mi compañero Alberto con anterioridad nos estaba describiendo que en un problema biótico nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Siguiendo adelantando un poco más, viendo un poco la repercusión en el suelo, como bien decía, si tenemos o mejoramos nuestra capacidad enzimática en el suelo, con Buffalo Solid lo que vamos a hacerle es aportar esa materia orgánica que la planta puede entrar o estará en ese suelo en acoso y derribo, con el aumento de la incorporación de Buffalo Solid, lo que vamos a hacer es incorporar ácidos úmicos para hacer una mayor capacidad de retención de agua y esta materia orgánica para que sea la responsable en retener este agua para pasar a disposición por las plantas. Al tener un suelo con una buena capacidad de retención de agua, se aprovechará más en la época de lluvia para retener este agua más superficial, donde puede ir aprovechado por las raíces, y en su defecto también nos va a ayudar en la época de lluvia
para fijar los nutrientes en el suelo, impidiendo su lixiviación, ¿vale? Es decir, la planta lo que va a tener es mayor cantidad de humedad disponible en el sistema radicular. Al aumentar la descomposición de materia orgánica en el suelo también y tener una mayor vida microbiana, vamos a mejorar también la calidad del sistema radicular, ya que sabemos que el agua tiene y los minerales tienen que absorberse a través de una raíz que no esté subverizada, es decir, la raíz tiene que ser permeable, tiene que tener intercambio para poder absorber estos nutrientes y el agua que no esté subverizada siendo una raíz impermeable. También con Energisoy y Buffalo Solid vamos a mejorar el sistema de nuestra raíz. También en época de déficit hídrico se incorpora, como bien conocemos todos, a nuestros tratamientos productos, como bien decía, que no se va a poner por tiempo porque mi compañero Rodrigo Cuba va a tener experiencias muy interesantes que contarnos, ¿vale? Con unos resultados impresionantes, entonces hemos preferido recortar nosotros para que podáis ver los resultados, ¿no? Pero no deja de ser de gran importancia la gama Silice o en este caso nuestra gama de enraizadores. Por último, de los 3 productos que nosotros aconsejamos para controlar los daños generados a nivel abiótico, ¿vale? Como bien decía mi compañero Alberto, de manera exógena, desde fuera hacia adentro, le vamos a incorporar a la planta ante esta situación de estrés, lo que va a hacer es tener un gasto energético bestial, ¿vale? Lo que vamos a suministrarle es, a través de Aminogreen 75, le vamos a incorporar esta energía para que la planta no merme su producción y calidad de cosecha, aumentando el desarrollo vegetativo, que como bien decíamos, en un problema abiótico que se nos puede representar, también va a aumentar el incremento de suelos salinos, ¿vale? Repercutiendo en la regulación osmótica en la planta, reduciendo esa presión osmótica, ¿vale? Al aumentar el suelo salino le incorporaremos también Aminogreen 75 para mejorar también la producción de clorofila y activando los procesos de fotosíntesis de la planta, reforzando un poco también el trabajo que se está realizando también con Energisoy, que decíamos que recordamos que estaba hablando de que es un activador fotosintético también, al igual que Aminogreen 75 va a promover que se vaya más rápido el proceso de fotosíntesis en la planta. ¿Dónde se centra más en este momento tan delicado en la planta? En los niveles de prolina, cuando tenemos un efecto abiótico en la planta, en el caso que estamos hablando de déficit hídrico, ¿vale? Centrándonos ahí, los niveles de prolina aumentan la planta, por eso entra en uno de estos estrés. La planta no es capaz de regenerar ni hidratar el tejido celular de la planta. Entonces, al aumentar los niveles de prolina, lo que vamos a hacer nosotros también es regular la presión osmótica en la planta, ¿vale? Evitando este acoso y derribo causado por el estrés hídrico. Le inyectamos a la planta prolina para que no tenga que ella sintetizar esa cantidad de prolina de manera natural, impidiendo la merma de producción, ¿vale? Así la planta aprovecha toda su propia energía más la que se le incorpora con Aminogreen 75, con los efectos de gran cantidad de prolina y también lisina, que complementa todos los aminoácidos del grupo L-alfa, que son absorbidos por la planta debido a su bajo peso molecular y la calidad de hidrólisis enzimática, de doble cadena hidrólisis enzimática, que se incorpora en la formulación del producto. La reacción y visualización en el cultivo es de manera notoria, ¿vale? Estos son los 3 productos donde he querido hacer una mayor incidencia, repasando a grosso modo Energisoy como activador enzimático, osmoprotector reteniendo el agua en la celular de la hoja y
y mejorando la capacidad de fotosíntesis en la planta. Con Buffalo Solid incorporamos esta cantidad de enmienda húmica y materia orgánica al suelo, acondicionando mejor la situación de humedad en el sistema radicular, y también vamos a incidir sobre la calidad del sistema radicular. Y con Aminogreen 75 impedimos que la planta entre en un gasto energético demasiado elevado, por eso nosotros de manera exógena le incorporamos Aminogreen 75 con alto contenido en lisina y prolina como reguladores osmóticos para poder regenerar el sistema celular en la planta, mejorando su estructura celular e hidratándola de forma visible. ¿Vale? Con estos tres productos, pues hacemos un poco la conjunción de toda la problemática que se nos da cuando tenemos un suelo con un estrés hídrico causado en temperatura, falta de lluvia o suelo de condición salina. Sin más, os dejo con mi compañero Rodrigo Cuba, donde vamos a ver grandes cosas y mejor ver para creer con estudios y ensayos realizados por nuestro compañero. Sin más, os dejo con el señor Rodrigo. Soy el ingeniero Cubas Rodrigo. Soy director comercial de la empresa Green en Paraguay. Somos representantes de la línea AgriNova. Pasaré directo a lo que son los resultados. Como el compañero ya había comentado, ya había explicado lo que son algunos productos. Yo iré directamente a lo que son los resultados, lo que obtuvimos a campo, y en realidad es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque como sabemos, estamos usando la línea y queremos los resultados. Lo que llevamos a campo acá en Paraguay es un cultivo de la soja, es un cultivo extensivo, es el cultivo que más se planta en nuestro territorio. Pasamos muchos años por estrés, cada año es un nuevo desafío, entonces lo que buscamos es cosechar resultados. Y es lo que obtuvimos utilizando la línea AgriNova Science, en este caso en un productor en una región que se llama San Carlos, en el departamento de Alto Paraná. Este productor había utilizado Aminogreen 75 a una dosis de 200 gramos por hectárea. Se había aplicado, después de 4 días el cliente nos llama que ya encontraba algunos efectos visuales. Entonces, después de 6 días nos vamos a tomar las muestras de las plantas y esto es el resultado que obtuvimos. En la parte donde se usó el testigo, se utilizó productos de la competencia, de otra línea comercial. En la parte de la derecha de la imagen, con Aminogreen 75. ¿Qué fueron las diferencias que encontramos nosotros visualmente? Es un mayor desarrollo de la estructura de la planta, mejor floración. La planta ya se había recuperado por un estrés hídrico. Justamente antes de eso habíamos pasado por varios estadios de seca. Entonces el cultivo no se estaba desarrollando. Entonces lo que buscamos acá era un mejor desarrollo, desestresar la planta, desintoxicar, porque anteriormente ya se habían utilizado algunos herbicidas. Entonces, como le había estancado la planta, utilizamos lo que es el Aminogreen 75, lo que serían los aminoácidos libres. Lo que más nos sorprendió fue el desarrollo en tan pocos días que se obtuvo. La estructura de la planta, como se puede ver en la imagen, el testigo, como donde se utilizó Aminogreen, se sacó en el mismo momento. En la parte del testigo, en la parte de la izquierda de la imagen, ya se veía una marchitez, una deshidratación más rápida. A cambio de donde se usó el Aminogreen 75, una planta más estructurada, poca deshidratación, a pesar que estamos ahí en una temperatura más de 30 grados. Hacía unos días que no llovía, entonces un excelente resultado. El cliente quedó muy satisfecho con lo que es el producto. Este es otro resultado con otro cliente, con el productor Thiago Remor,
de la zona de Santa Rosa, departamento también de Alto Paraná. Es un cliente que utilizó el producto, hizo un comparativo lado a lado contra la manera que el cliente ya venía utilizando. En este caso usó el AminoGreen 75, el Nutrimob, Buffalo Solid, Cupricelat y el Quantum. Le estaré explicando cómo utilizó y de qué manera. Este cliente utilizó en la parte vegetativa de la planta, cuando la planta estaba aproximadamente en un estadio de B5, utilizó el AminoGreen 75, 400 gramos por hectárea, Nutrimob 150 y Buffalo Solid 1 kilogramo. En este caso, nosotros siempre solemos dividir estas dosis, pero como este ya está en un estadio más desarrollado, la recomendación fue en una sola aplicación y estas dosis. Lo que vimos fue rápida acción del AminoGreen 75 y como de los demás productos, pero también estamos pasando por un caso de estrés, por un caso de efectos de herbicida. Entonces lo que buscamos también es desintoxicar la planta por herbicida y acompañado de la sequía, de que ya nos venía torturando varios días. Entonces lo que necesitamos era energía a la planta. Entonces con el AminoGreen 75 lo que vimos mejor resultado a comparación de lo que fue su testigo comercial de lo que venía utilizando, es una mayor energía. En una semana recolectamos las muestras y ya se veía eso. Parecido a la imagen anterior que yo estaba hablando, una mayor estructura, no tenía deshidratación, tenía mejor coloración, aumentó su clorofila. Entonces, a causa de todo eso, obtuvimos un mejor desarrollo y estructural de la planta. En la primera aplicación fue AminoGreen 75, Nutrimob y Buffalo Solid. Cuando la planta pasó a un estado reproductivo que ya sería de vainas, a un 60-70% de vainas, le aplicamos el Quantum y el Cupricelat. El Quantum también favorece a que regule como una parte de osmosis en la planta para que no se deshidrate. También la parte nutritiva de la planta es donde más requiere potasio. La soja requiere muchísimo potasio, ya no tiene capacidad de absorber vía raíz. Entonces lo que buscamos es la mayor concentración de potasio en vía foliar. Y esos son los resultados que obtuvimos a campo. Acá pueden observar en la toma de la muestra. La parte de la izquierda es el testigo de la forma, de la manera que el cliente ya venía utilizando todo su manejo. Y a la parte de la derecha, con Agrinova Science. Todos estos productos fueron en mezcla con otros productos que ellos venían utilizando, que el productor venía utilizando, que ya sería insecticida, fungicida. También lo que podemos comprobar es que toda la línea Agrinova Science tiene una muy buena combinación con lo que son los fungicidas. Trabajan muy bien. Nos interesa bastante eso porque nosotros no solemos entrar solo, sí en casos extremados, pero el cliente siempre trata de utilizar, aprovechar su aplicación y mezcla con insecticida, fungicida o otros productos. Como se puede observar acá en la imagen donde utilizamos la línea Agrinova, tenemos mayor cantidad de vaina, mayor cantidad de gajos, mayor cantidad de área foliar, mayor tamaño y un mejor sistema radicular. También un mayor grosor de tallo. ¿Qué nos representa todo esto? Nos llevó a representar un incremento de producción de 840 kilogramos por hectárea. Esta soja ya era una soja safriña, la que se le denomina la segunda soja acá en Paraguay. Esta soja tiene la capacidad de rendimiento de un menos 50% en comparación de lo que es un cultivo de soja en una zafra normal. A causa que el ciclo de la soja en soja safriña se acorta. En una zafra normal va de 120, 130, 140 días, dependiendo del cultivar y su ciclo. Pero aproximadamente
Un aproximado es de 125 a 130 días. Una soja safriña solo va de 100 a 110 días. Entonces, cuanto menor el ciclo, se acorta la producción. En el testigo de la forma, de la manera que el cliente venía utilizando su producto, toda su línea, él obtuvo un rendimiento de 2.260 kilogramos por hectárea, lo cual fue para este año acá en Paraguay un excelente rendimiento, pero utilizando al lado la línea Agrinova Sense, cosechó 840 kilogramos a más. Eso para nosotros es un excelente rendimiento, porque este 840 kilogramos a veces representa el rendimiento de una parcela por hectárea. Entonces cosechar a más 840 kilogramos es un factor muy determinante en la hora de lo que sería nuestra relación de costo-beneficio. Es un resultado excelente. Es lo que buscamos y es lo que encontramos. Entonces, llegamos a cosechar 3.100 kilogramos por hectárea, un excelente rendimiento parecido a una zafra normal de la soja. ¿Qué obtuvimos más con esto? Obtuvimos más una mejor calidad de semilla, aparte de todo el rendimiento, una mejor calidad de semilla que se ha destinado a esto con un mayor peso de granos. Este otro cliente, un cliente en otra región del Paraguay que se llama, en el departamento de Misiones, era una parcela que se cultivaba arroz bajo riego. El primer año que se cultivó la soja, en el 2023, se ha plantado la soja, venía con un desarrollo, después vino una sequía. En esa parcela, en la parte de la izquierda de la imagen, se puede observar una soja toda arrugada, un suelo extremadamente pobre, bajo con materia orgánica muy baja. Era un suelo que pasa donde se cultiva en el arroz, se usan muchos herbicidas para controlar mucho tipo de maleza distinta. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que de un año al otro aún puede quedarse algunos ingredientes ahí de algunos productos. Entonces, lo que vimos ahí era una planta que se estaba muriendo, una planta arrugada, deshidratada, intoxicada. El encargado de la parcela me llama y me dice para que me vaya a mirar y qué podíamos hacer, porque realmente era desesperante. Era una parcela muy amplia, un cultivo muy amplio. Entonces lo que buscamos, me fui a observar y lo que buscamos era mejorar esa planta. Como la planta estaba con un caso muy grande de estrés, como podemos observar ahí en la imagen, baja porosidad, estaba un suelo degradado. Lo que buscamos era darle una energía a esa planta, desintoxicar esa planta, mejorar el sistema radicular, porque el sistema radicular era muy pobre en esa parcela. Tenía un color, un aspecto negro, necrótico, entonces no estaba nada favorable. Mi recomendación fue aplicar Aminogrid 75 a una dosis de 200 gramos por hectárea, más el Búfalo Solid, 1 kilogramo por hectárea. Lo que buscamos era reestructurar esa planta. Después de unos días me llama el ingeniero que ya tuvo resultado. Nos vamos a observar, pasaron 2 semanas, nos vamos y el resultado fue la imagen de la derecha. La toma de la imagen es del mismo lugar. El fondo, lo que vemos en la fondo de la parte del suelo, en la parte negra, es porque se estaba removiendo el camino. Lo que podemos ver en la toma de la imagen de la parte de la derecha es el mismo ángulo, la imagen, la misma toma. Fue un resultado sorprendente para el cliente como para nosotros. Después de 12 días más, el cliente volvió a aplicar la misma cantidad de producto Aminogrid 75 más Búfalo Solid 1 kilogramo por hectárea. Y los resultados fueron lo deseado que buscamos. El cliente hoy en día nos agradeció bastante por darle una solución.
Y eso es lo que buscamos nosotros, es mejorar la estructura de la planta, mejorar el sistema radicular, la retención de agua, una cutícula más dura. Entonces, todos los aspectos que buscamos, llegamos a encontrar con esta aplicación. Más adelante se volvió a aplicar Quantum, 2 aplicaciones de Quantum de 500 gramos por hectárea. Lo que buscamos acá y lo que encontramos, solucionamos con una regulación osmótica, porque como pasamos un año muy difícil en Paraguay por casos de estrés hídrico, nosotros necesitamos mucho sistema radicular, una regulación osmótica, porque llegamos a más de 40 grados, 45 grados en sensación térmica, una radiación solar muy fuerte. Entonces lo que buscamos es tener una mayor protección en la planta para que se desarrolle una mayor fructificación. En esta parcela obtuvimos un rendimiento más de aproximadamente de 1.200 kilogramos por hectárea. Un excelente resultado. Este otro cliente, en la parte del norte del Paraguay, ya en el cultivo del maíz. Fue maíz zafra, maíz verano para nosotros. Nos fuimos en una parcela donde en un maíz había ocurrido granizo y también después del granizo ya no llovió más. Era una planta con daños vegetativos y empezando también algunas manchas de enfermedades. Como la planta estaba con varios daños, una planta necesitaba mucha energía porque estaba empezando el calor, marcaba mucha seca, entonces es una parte del Paraguay donde la temperatura es mayor. En consideración a los otros lugares donde aumenta hasta 5 grados mayor temperatura, una parte de un suelo arenoso, entonces la deshidratación, la regulación térmica, toda esa parte de osmosis radicular no es fácil. Entonces nosotros lo que buscamos es con nuestra herramienta, con los productos de Agrinova, como el Búfalo Aminogreen, mejorar toda esa parte. Utilizamos en la parte vegetativa B5 con 5 hojas del maíz. Utilizamos 1 kilogramo de Búfalo Solid, 75, Aminogreen 75, 400 gramos. Cupric-Elat, 100 gramos. Después de la aplicación, nos vamos a ver. Tomamos muestra cuando la planta estaba en B8, aproximadamente B9, antes de la floración, pasando B10 más o menos. Tomamos las muestras, un cliente agarra, pesa eso y ya habíamos encontrado un aumento de masa verde en el maíz de 59%. Un excelente resultado por lo que era el maíz y por lo que fue después de la aplicación. Eso se llevó a cosecha y tuvimos un aumento de producción de 1.050 kilogramos por hectárea. Como podemos observar en la imagen del comparativo, era el manejo del cliente. En la parte de la derecha le agregamos la línea Agrinova. Este trabajo fue en conjunto a una de nuestras distribuidoras acá en Paraguay, que es Gratson. Es la empresa que representa en esa zona nuestros productos. Entonces, lo que llevamos con ellos fue la cosecha y obtuvimos 1.050 kilogramos a más por hectárea. Un resultado excelente, es lo que el cliente buscaba. Como podemos ver ahí en la espiga, tuvimos un mejor llenado. También con nuestra experiencia de que venimos trabajando con los productos de Búfalo Solid y Aminogreen 75, lo que encontramos en casos de estrés es un mejor llenado de granos. También con nuestros productos obtuvimos una mejor calidad de granos. Tenemos un montonazo de resultados con varios clientes en distintas regiones del Paraguay. Lo que buscamos con esto, como sabemos, como el compañero Juan ya había explicado, cada año es una tortura con lo que es la sequía. Acá en Paraguay venimos de 3 años de sequía, con factores que
hay parcelas que te determinan tu rendimiento, te estacan. Entonces nosotros lo que buscamos con todos estos productos es tener una mayor asimilación de nutrientes, proteger mejor a la planta, mejorar el sistema radicular, ya que esto en caso de estrés vamos a tener una planta mejor estructurada. Entonces, estamos abiertos a lo que son las preguntas. En la próxima charla les estaré explicando más de nuestros resultados. Tenemos muchísimos resultados, pero acá tenemos un tiempo muy limitado para lo que sería. Estamos libres a las preguntas. Si tienen alguna cuestión, algo que preguntar, estaré para responder.